Oramos, hermanos, y de esta manera comenzamos. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo que nos tienes aquí reunidos. Queremos ir a tu palabra, Señor, escudriñarla. Queremos pensar lo que tú estás hablando ahí, pero necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos que seas tú quien, Padre Eterno, nos guíe en lo que es meditar, estudiar tu palabra, interpretarla, Señor. Que lo que vamos a hacer aquí, como este ejercicio de estudio de tu palabra, Padre, pueda bendecir nuestras vidas. Pueda, Señor, ayudarnos en el día a día, en el seguimiento de ti. Señor, aquí estamos. Bendice a mis hermanos en los diferentes lugares donde ellos están y guárdalos, Señor, con tu poderosa mano. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Empezamos, hermanos, aquí. Hermanos de Monterrey, bienvenidos. Ya los estoy viendo. Hermanos de Monterrey, ¿alguien hable por ahí? A ver si lo escucho. Sí, aquí estamos ya, hermano. Buenos días. Hola, hermanos. Alguien haga algún ruido. Quiero saber si los escucho. Es que no escucho a los demás hermanos que están conectados. Y quiero saber si soy yo o son ustedes. ¿Nos escucha? No, parece que soy yo. Ustedes sí me escuchan, ¿verdad, hermanos? Sí. Sí, ok, pero yo a ustedes no. Entonces, el problema es acá. Bien, yo estoy llamando aquí al hermano que nos ayuda con las cuestiones técnicas. A ver si me puede ayudar a resolver el enigma, pero no. Pero no, no sé. Bueno, ya hemos orado y vamos a empezar, hermanos, para que no nos vaya ganando el tiempo. Vamos a orar. Digo, ya oramos, vamos a empezar. Arrancamos, hermanos, a partir del capítulo 2, versículo 13, que es donde nos quedamos hace 15 días. Y vamos a ir, hermanos, tenemos que llegar hoy al capítulo, por lo menos creo que es el 10 o algo así. Así es que tenemos que ir lo más rápido posible para que podamos entonces avanzar. Inmediatamente después, hermanos, de la oración del paralítico, Marcos, como es su costumbre, nos vuelve a presentar a Jesús otra vez en acción, otra vez caminando, otra vez yendo, otra vez avanzando, ¿no? El 13 dice, Jesús salió otra vez, o sea, volvió de nuevo a salir y va otra vez al mar como la vez pasada. Y entonces, y va enseñando, ¿no? Mucha gente viene a Jesús y va enseñando. Marcos, otra vez, volvemos a repetir, no nos va a decir exactamente qué enseñaba Jesús. Sí nos va a decir qué enseñaba, pero no nos va a enseñar, no nos va a decir qué, ¿verdad? Los grandes discursos, las grandes enseñanzas, vamos a encontrarlas en Mateo, en Lucas, y varias enseñanzas de Jesús en Juan también. Pero en Marcos no, en Marcos vamos a encontrar mucha acción. Y entonces, encuentra a Leví. Más adelante, o en el Evangelio de Mateo, vamos a saber que Leví es Mateo, ¿verdad? Un publicano, cobrador de impuestos, judío, cobrador de impuestos para el Imperio Romano, así es que un traidor a su patria, alguien que es tenido como una de las peores personas por a lo que se dedica, ¿verdad? Que es cobrar impuestos para el Imperio Romano, y lo llama para que lo siga. Y vemos que Mateo responde inmediatamente al seguimiento, responde a esta invitación de seguir a Jesús y sigue a Jesús. Lo que inmediatamente va a hacer Mateo es una reunión, una fiesta, nos dice ahí, una cena, nos dice el evangelista, y pues llama a sus amigos. ¿Y quiénes son sus amigos? Sus amigos son pues más publicanos, más gente que es pecadora y que desde la perspectiva de los judíos es gente mala, perversa, etcétera. Y Jesús va, y entonces va a ser cuestionado Jesús por pasar tiempo con esta gente. Ahora, ¿qué tipo de gente es con la que está hablando Jesús? Es gente marginada.
es gente que ha sido hecha a un lado por el sistema religioso, por el sistema oficial. Es gente que no entra ya en la congregación de Israel porque ha traicionado al pueblo. Y a esa gente es a quien Jesús está visitando, conversando, conviviendo con ellos. Así es que cuando es confrontado Jesús por los líderes religiosos por hacer esto, Jesús responde y plantea el desafío, hermanos, que es para nosotros el desafío de seguir a Jesús. Él dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Entonces, el seguimiento de Jesús, hermanos, comienza con un reconocimiento de nuestra necesidad de Él. Aquí es donde nosotros somos confrontados, hermanos. Vamos a seguir a Jesús y si es así, tenemos que seguirlo partiendo de la base que tenemos la necesidad de seguirlo. Porque no estamos bien, porque estamos mal, porque estamos enfermos, porque necesitamos su sanidad, porque somos pecadores, porque necesitamos perdón. Si yo me creo justo, si yo pienso que estoy bien, si yo considero que estoy bien, que no está pasando nada, entonces probablemente no voy a seguir a Jesús. Ahora, puede ser que yo intente seguir a Jesús, pero sin llegar a un reconocimiento de mi necesidad de Él. Simplemente voy a seguir a Jesús por alguna situación. Probablemente porque me convierto en un cristiano cultural. Nací en la iglesia, soy de la iglesia. Aquella frase, ¿no?, dicha por muchos hermanos. Yo nací en cuna cristiana. Bueno, cristianismo cultural es cuando asumimos el hecho de que somos cristianos solamente porque vivimos en un ambiente cristiano, pero no hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Y un encuentro personal con Jesús presupone el reconocimiento de la necesidad que tenemos de ese encuentro. Inmediatamente después de la respuesta de Jesús, Marcos plantea tres eventos que nos van a dar luces con respecto de lo que significaría entonces seguir a Jesús. El primer evento es una disputa de Jesús con los discípulos de Juan y con los fariseos con respecto del ayuno. Y entonces le van a decir a ellos, le van a decir a Jesús, nosotros ayunamos, pero tus discípulos no ayunan. Ahora, ¿cuántos ayunos eran los que la ley marcaba que tenían que hacerse? Se entiende que solamente era uno en el día de expiación. Así es que, pero ellos habían hecho toda una institucionalización del ayuno y tenían ayunos a cada rato. Tenían ayunos a cada rato. Entonces, ellos están cuestionando por qué los que siguen a Jesús no están siguiendo las normas ya establecidas de lo que debería ser una relación con Dios. Y la respuesta de Jesús es muy tajante. Él les dice, número uno, los que son amigos del novio no pueden estar ayunando mientras el novio está con ellos. Es decir, quien tiene una relación personal con Jesús no puede vivir en una situación de una religión institucionalizada, sino que debe vivir en términos de una relación, más que una religión. No escucho a los hermanos. No sé si las bocinas de nosotros. Perdón, hermanos, ya vinieron aquí a asistirme para ver si los puedo escuchar a ustedes. Hola, 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 hola. Ahí está. Ahora sí ya los escucho, hermanos, a todos. Ahora los voy a apagar para no escucharlos. Y nada más cuando tengan que preguntar algo, ya me hacen señas como siempre hemos hecho y ustedes y yo les doy sonido. Ok. Entonces, Jesús les dice eso. El seguimiento de Jesús es más bien dinámico. Es una relación.
y no es una religiosidad. Ahora, a mí me gusta la palabra religión. Religión viene del latín religare, que quiere decir volver a unir. Tiene un bonito significado. El problema con la religión es que muy fácilmente nosotros la convertimos en religiosidad. Y nuestro seguimiento de Jesús llega a ser muy pobre cuando creemos que seguir a Jesús es cumplir ciertas normas, ciertas actividades. Y en realidad seguir a Jesús es tener una relación personal con Él, y una relación con una persona, hermanos. Es dinámica. Es dinámica. Usted con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus amigos, no cuando se reúne no sigue un ritual, no cuando está con ellos no sigue ciertas, y ahora vamos a hacer esto y lo otro. No, simplemente es dinámico. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Los que tienen al novio no pueden estar ayunando, no pueden estar siguiendo ciertas normas porque el novio está con ellos. Si el novio no estuviera, entonces sería diferente, pero ahora está con ellos. Ese es el primer punto. Y el segundo punto que él va a decir es, bueno, nadie pone parche de tela nueva en vestido viejo. Y esto es lo que está diciendo también. Nuestro seguimiento de Jesús no puede ser un seguimiento a mi manera. Es decir, yo no puedo traer mi relación con Jesús y simplemente incrustarla en cierta manera que yo tengo de hacer las cosas. Mi relación con Jesús es lo nuevo. Así es que no puedo yo meterla en el viejo, en la vieja manera de relacionarme con Dios. Uno de los peligros que nosotros podemos correr, hermanos, es que nosotros hagamos un sincretismo de nuestra relación con Dios y nuestra manera anterior a nuestra relación con Dios de entender una religión. Y él dice, no puedes hacer eso. Si ya tienes el vestido, la tela nueva, no lo pongas en el vestido viejo. Tienes que hacerte un vestido nuevo. Es decir, tienes que cambiar. Y luego les va a decir, y ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. Es decir, es el mismo asunto de la religión institucionalizada. Una relación con Jesús no cabe dentro de una estructura religiosa. Porque el seguimiento con Jesús es dinámico. Así es que va a crecer, va a seguir hacia adelante. Y luego la otra, cuando habla del hombre con la mano paralizada, el seguimiento con Jesús debe ser un seguimiento que tiene una implicación ética. La pregunta en la narración acerca del hombre con la mano paralizada ¿es lícito hacer el bien en sábado o no? Es decir, la gran pregunta aquí es, hay un mandamiento que es guardar el sábado, pero guardar el sábado, el mandamiento de guardar el sábado, ¿es mayor que el mandamiento de hacer bien a tu prójimo? ¿O hacer bien a tu prójimo es mejor todavía que guardar el sábado? Ese es el punto. El seguidor de Jesús tiene que elegir de qué lado se va a poner. Si se pone del lado del mandamiento, tal y como ellos lo pedían que se observara, entonces el seguidor de Jesús se va a poner del lado de la religión institucionalizada, que incluso le impide hacer el bien al prójimo, si hacer bien al prójimo implica romper algún mandamiento o en un sentido romper alguna tradición. Porque, ¿cuál es el asunto, hermanos, con el sábado? Eso lo discutió Jesús en el párrafo anterior, cuando habla acerca del sábado. ¿Por qué comen en sábado? El asunto del sábado es que Dios solamente mandó en el Pentateuco que ese día ellos lo guardaran y lo santificaran y sea un día de observancia para tener comunión con Dios. Pero los judíos habían derivado de ese mandamiento multitud de reglas, hermanos. Multitud de reglas. Al punto que cuando usted lee ahí en los evangelios, hay algunos evangelios donde dicen que, por ejemplo,
Betania estaba a la distancia de un día de reposo. ¿Sí ha leído esa parte ahí en los evangelios donde se dice que Betania quedaba lejos de Jerusalén, tan lejos como un día de reposo? ¿A qué se refiere? Ellos habían llegado a la conclusión que el día de sábado solamente se podían caminar cierta cantidad de pasos. Y eso es camino de un día de reposo, o sea, lo que podías caminar un sábado, eso era todo. Más de eso ya era pecado. También ellos decían, por ejemplo, que si una gallina ponía un huevo, en sábado, usted no podía comerse el huevo, porque había sido puesta en infracción de el mandamiento de no trabajar. Y que si usted se quería comer el huevo, entonces tenía que matar a la gallina para que pagara por su pecado. O también ellos decían que si usted se clavaba un alfiler en la ropa, sin darse cuenta el viernes y el sábado se vuelve a poner esa misma ropa y ahí está el alfiler y usted anda de acá para allá con su alfiler, usted está cargando algo, entonces ya trabajó. Entonces, ese tipo de reglas donde el mandamiento es llevado a una exageración solamente para aparentar una justicia, dice Jesús, no es válido en el seguimiento de Él. Tú tienes que aprender que seguir a Jesús es hacer lo bueno. Y Él va a poner dos ejemplos. David, que se come los panes que no le correspondían, pero que necesitaba comérselos porque si no se morían de hambre. O, en la práctica, sanar a un hombre con la mano paralizada, incluso en sábado. Y la implicación ética es aquí, para nosotros, hermanos, seguir a Jesús es hacer el bien, por encima de nuestra tradición, por encima de nuestras reglas. Y eso es seguir a Jesús. Entonces, el llamamiento de Leví pone cara a cara a nosotros, hermanos, con el asunto de nuestro seguimiento. Y los ejemplos que nos pone más adelante Marcos nos van a decir en qué partes nosotros debemos estar reflexionando con respecto a cómo seguimos a Jesús. ¿Será que hemos vuelto nuestro seguimiento de Jesús un seguimiento más bien cultural? Y hacemos ciertas cosas solamente porque esa es la cultura evangélica que hemos heredado. Y mire, hermano, yo estoy muy, muy, muy orgulloso de ser bautista. Yo reconozco la gran herencia que nuestra denominación tiene. Y amo mi denominación y no pienso cambiarme ni irme a otro lado, más que seguir siendo bautista. Pero, hermano, sí creo yo que hay algunas cosas que necesitamos revisar. Y cada quien en su contexto. Yo no le voy a decir a ustedes, hermanos, en Zacatecas, en Monterrey, en Houston, o donde estén, qué debe usted revisar. Porque no conozco su contexto, sé lo que debemos revisar en Oaxaca. Pero esto es lo que Jesús nos está diciendo a través de Marcos. ¿Cómo es nuestro seguimiento de Él? Porque mire, luego nos pone el ejemplo de las multitudes que siguen a Jesús. ¿Se acuerda? Mateo dice que dejando el banco le siguió. Y luego se hace el planteamiento de la narrativa para decirnos cómo debemos seguir a Jesús. Y luego del 7 al 12 está una multitud que sigue a Jesús, pero le sigue por las motivaciones incorrectas. ¿Por qué siguen a Jesús? Por los milagros que ha hecho. Esa es la razón porque la multitud está siguiendo a Jesús. Pero ¿qué sucede con esta multitud, hermanos? Y mire, el versículo 11, hermanos, es muy esclarecedor con respecto a la actitud equivocada de las multitudes. Porque las multitudes están viendo el milagro, pero ¿qué no están viendo? La realidad detrás del milagro. O sea, no están viendo quién es Jesús. En el versículo 11 dice que eran los espíritus inmundos los que declaraban, tú eres el Hijo de Dios. Pero no vemos a la multitud declarando, tú eres el Hijo de Dios. Y ese es el punto, hermanos. Cuando nuestro seguimiento de Jesús es equivocado, nos quedamos tal vez con las bendiciones que Dios puede darnos, pero nos perdemos el conocimiento personal de Jesús. Nos perdemos el conocimiento de Cristo. No lo vemos a Él. Por eso tiene mucha razón Marcos Vidal, ¿no? En aquella canción donde dice, yo no quiero ser de los 5,000.
Yo quiero ser de los 12 que recogen los pedazos y platicar con el maestro junto al mar de seda, y una hermosa canción que a mí me encanta mucho. Sí, hermanos, ese es el punto que está aquí. Marcos está diciendo, miren, cuidado los que siguen a Jesús. Y recuerda, está escribiéndole a gente que está en Roma. Cuidado los que siguen a Jesús. ¿Por qué lo estás siguiendo? Porque probablemente tu seguimiento de Cristo no sea como Él quiere ser seguido. Cuidado, porque probablemente tu seguimiento de Jesús esté siendo un seguimiento más bien cultural, de costumbre, por la bendición. Pero te estás perdiendo del hecho de conocer a Jesús. Inmediatamente después de eso, Marcos nos va a narrar la elección de los 12 apóstoles. Ya nos puso a nosotros el hecho de que ha llamado a Mateo para ser su discípulo. Muchos ya están siguiendo a Jesús. En este punto, Pedro ya está siguiendo a Jesús, Juan ya está siguiendo a Jesús, Santiago está siguiendo a Jesús, Andrés está siguiendo a Jesús, Mateo está siguiendo a Jesús, y probablemente los demás que van a completar el grupo de 12 ya están siguiendo a Jesús. Pero recuerde, el punto aquí que está tratando Mateo es el seguimiento de Jesús. ¿Cómo seguimos a Jesús? Y entonces nos va a narrar la elección de los 12 apóstoles. Y él dice que Jesús sube al monte y llamó así a los que él quiso. Aquí no solamente los va a llamar como sus discípulos, sino que aquí va a ser la elección para un apostolado, para la entrega de un ministerio. Aquí va a haber un cambio entre la relación de los discípulos y Jesús. Porque cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, pareciera que los discípulos inmediatamente ya están sirviendo, ya están haciendo cosas, pero como que no vemos muy bien en qué momento fueron llamados y fueron hechos apóstoles. Pero en los sinópticos vemos que por lo menos hay un tiempo previo en que ellos están viendo a Jesús. Y después, cuando Jesús ya los llama de manera muy específica, muy especial, para el asunto del apostolado. Yo creo, hermanos, que eso es parte natural de nuestro seguimiento de Jesús. Nosotros empezamos a seguir a Jesús, entendemos la salvación, la recibimos, empezamos a conocer a Jesús, pero parte de nuestro crecimiento, hermanos, es también un crecimiento en el compromiso. Y me parece que la elección de los 12 es precisamente eso. Es el hecho del crecimiento en el compromiso. Ahora los va a llamar para que tengan un compromiso más profundo con Él y una labor más específica. Ya lo están siguiendo. Y ya vimos las exigencias del seguimiento de Jesús, pero ahora los está llevando a un nivel más. Y eso es lo que nosotros debemos desear, hermanos, de nosotros mismos. Cada día ir a un nivel más profundo de seguimiento de Jesús. Que no nos conformemos, hermanos, con decir que somos seguidores de Jesús, sino que cada día lo sigamos más profundamente, más de cerca, de una manera mejor cada día. Es el punto. Ahora, Él llamó a los que Él quiso. Y luego dice 14, constituyó a 12 a quienes nombró apóstoles. Apóstoles. Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Mire, las dos cosas para las cuales Jesús nos llama, hermanos. Para estar con Él y para enviarnos a predicar. Y tener autoridad para echar fuera demonios. Esta autoridad, hermanos, de la que habla aquí Marcos, solamente se consigue o solamente se tiene o se puede vivir, hermanos, si uno pasa tiempo con Jesús. Si usted más adelante, usted se acuerda de cuando Jesús regresa con Pedro, Jacobo, Juan, cuando regresan del monte de la transfiguración y llegan y sus discípulos estaban ahí luchando con un joven que estaba endemoniado y no podían someter al demonio, ¿se acuerdan? Y viene Jesús y les dice, ¿no?, a sus discípulos, generación perversa, ¿cuánto tiempo más he de soportarlos? Y
Y entonces Jesús le da 2, 3 órdenes al demonio y lo saca de ahí y libera al muchacho. Y entonces los discípulos se acercan a él y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y él les dice, porque este género solamente con oración ayuno. Es decir, el punto es, ¿cómo está tu relación? ¿Estás preparado realmente espiritualmente? Ese es el punto. Nosotros no podemos, hermanos, vivir en la autoridad que Él nos ha entregado como discípulos si no vivimos en una relación íntima con Él. Si, como hemos visto, hermanos, no desechamos tradiciones, no desechamos situaciones de cultura, no desechamos cosas que nos hagan querer decir, así se sigue a Jesús, en lugar de seguirle como Él quiere. No podemos vivir en esa autoridad, hermanos. Así es que llama a los 12. Ahora, a mí me llama siempre la atención, hermanos, la lista. Porque Jesús sabía a quiénes estaba llamando, hermanos, y no estaba llamando a gente perfecta. Estaba llamando a alguien como Simón, que necesitaba ser transformado. Por eso le dice, tú te vas a llamar Pedro. Esa es una señal de la transformación que necesita Pedro. Y no es que en ese momento fue transformado, hermanos, porque a lo largo del Evangelio de Marcos, y en los demás evangelios también vamos a ver a Pedro una y otra vez fallando. Pero en Hechos, hermanos, usted va a ver a Pedro y es otro Pedro. Ahí sí ya es Pedro. Durante su seguimiento de Jesús en el ministerio de Jesús, sigue siendo Simón. Pero cuando llega el Espíritu Santo y en Hechos, Pedro, ya es firme como una roca en su fe. Entonces, él sabía cómo era Pedro. Jacobo y Juan, hermanos, hasta les puso hijos del trueno. Ya se imaginará cómo eran estos, que cuando no los recibieron en una ciudad de Samaria le dijeron a Jesús, ¿no? Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego sobre estos? A esos llamó Jesús, hermanos. A esos llamó Jesús. Llamó a alguien como Simón el Cananita, que probablemente era un revolucionario, guerrillero tal vez, y a Judas, ¿no? De quien siempre supo que le iba a entregar. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que el llamamiento de Jesús no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Él nos llama para que estemos con Él. La transformación va a ocurrir, hermanos, mientras pasemos tiempo con Él. Ahí es donde va a ocurrir la transformación. La transformación no va a ocurrir, hermanos, en la actividad frenética y las cosas que usted hace por el Señor. Si hay enseñanza, yo no dudo que hay enseñanza. Pero si usted y yo queremos ser transformados, necesitamos pasar tiempo con Jesús. Y va a empezar otra serie de narraciones, Marcos. Habla nada más del llamamiento, cierra ahí esa parte. Y él dice, volvió a casa. Jesús constantemente se está moviendo otra vez en Marcos, constantemente se está moviendo. Y él va a liberar a un hombre que está bajo dominio, ¿no? de un demonio. Ahora, aquí se va a enfrentar Jesús dos cosas bien interesantes. Nosotros cuando leemos en el versículo 31 al 34 el asunto de la familia de Jesús, a veces decimos, no entendemos por qué Jesús dice eso de su madre y de sus hermanos. ¿Por qué cuando vienen a buscarlo, Él dice, no, mi mamá y mis hermanos, los que están aquí y que hacen la voluntad de Dios? Esos son. Pero si usted lo lee en el contexto del versículo 21, usted puede entender por qué. Porque en el versículo 21 se nos dice que ellos habían venido ¿a qué, hermanos? A agarrar a Jesús para llevárselo, porque decían que estaba ¿cómo? Loco, fuera de sí. ¿Qué es estar fuera de sí, hermanos? Pues loco. Sus hermanos, su mamá, veían a Jesús con todo lo que hacía y decían, está loco. Esto explica, hermanos, la actitud de Jesús con su familia en los versículos más adelante. Ok, entonces su familia decía, Jesús está loco, está un poquito mal de la cabeza, algo le está pasando, por eso hace lo que hace. Y sus enemigos religiosos decían,
Este solamente tiene este poder porque Satanás se lo da. Así es que vea usted la explicación de lo que Jesús hace. Unos lo espiritualizan y lo demonizan. Satanás está actuando a través de él. Y otros le buscan una explicación más bien mental, psicológica, ¿no? Está loco. Estas dos posturas, hermanos, aún podemos nosotros vivirlas hoy en día. Podemos nosotros tratar de racionalizar las cosas y encontrar una explicación psicológica, o podemos buscar una explicación espiritual negativa, demoníaca. Y Jesús advierte del peligro, hermanos. Estas dos posturas tienen un peligro. Atribuir la obra de Jesús a Satanás es pecar contra el Espíritu. Eso es grave. Pero atribuir la obra de Jesús a situaciones psicológicas es estar en contra de Él y es casi no ser de su familia. O sea, en realidad no lo está siguiendo. Ahí están los peligros que marca Jesús. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la diferencia, hermanos? Marcos inserta ahí la parábola del sembrador para explicar qué es lo que hace la diferencia entre los que entienden lo que Jesús está haciendo y los que atribuyen la obra de Jesús a otra cosa. Y entonces él dice, todos están viendo, la familia de Jesús, los líderes religiosos, los discípulos, la multitud, todos están viendo la obra de Jesús y escuchando las enseñanzas de Jesús. Entonces él pone la parábola del sembrador. Y él dice que el asunto, hermanos, del fruto de creer en Jesús, de mantenerse en seguir a Jesús, va a tener que ver con la manera en que dejamos obrar la palabra de Dios en nuestras vidas. El rechazo de la obra de Cristo, hermanos, es un rechazo a la palabra del Señor. Es un rechazo a la revelación que Él nos está dando. Y eso es lo que nos va a decir a nosotros en la parábola del sembrador. ¿Cómo rechazamos nosotros la palabra del Señor, hermanos? ¿Cómo la rechazamos? Bueno, a veces endurecemos nuestro corazón a ella y no dejamos que penetre. Como la semilla que cayó en la piedra, ¿no? A veces permitimos que las circunstancias de alrededor más bien dicten lo que nosotros creemos con respecto de Dios. Y por eso habla de los afanes de la vida y el mundo. Y a veces permitimos que el enemigo realmente tome lugar en nuestra vida para desviarnos de lo que Dios va a hacer. Y habla de las aves, ¿no? Que va y vienen y se comen la semilla. Pero si nosotros dejamos que la palabra de Dios toque nuestro corazón y fructifique, nos vamos a convertir en esa planta que da fruto al 100%. Así es que Jesús está diciendo, todos están escuchando lo mismo, pero cada quien está tomando su decisión. Y ese es el asunto del crecimiento espiritual, hermanos. Todos escuchamos la misma palabra, pero crecemos de acuerdo a cómo dejamos que esa palabra obre en nuestra vida. Nuestro seguimiento de Jesús va a depender también de eso, hermanos, de cómo estamos dejando que su palabra obre en nosotros. Esto es algo interesante. Nosotros necesitamos dejar a la palabra de Dios obrar en nuestras vidas. Ahora, ¿sabemos o entendemos cómo obra la palabra de Dios en nosotros? ¿Exactamente? No. Jesús lo va a decir, va a decir 3 parábolas. 3 parábolas va a decir Jesús. Número 1, la primera parábola es la lámpara y la medida, ¿no? Y él dice, miren, probablemente ustedes no entienden cómo la palabra de Dios va a obrar en ustedes.
Pero hay algo que ustedes sí deben hacer. Deben responder a lo que están recibiendo. Y dice, nadie enciende una luz y la esconde. Es decir, la enseñanza que nosotros recibimos a través de la palabra de Dios no es para guardárnosla, es para darla. Nuestro crecimiento, hermanos, va a depender de cómo nosotros compartimos lo que estamos aprendiendo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero probablemente a usted le ha pasado así. No, yo tengo hermanos en la iglesia a quienes yo estoy discipulando. Y cuando ya hemos avanzado en nuestro discipulado, yo les busco un discípulo y les digo, hermano, ahora usted va, así como yo le he estado discipulando a usted va a discipular a este hermano. Invariablemente, hermano, siempre me dicen, hermano, ahora que estoy dando el discipulado, estoy aprendiendo más. Y es obvio, porque ahora tiene que estudiar. Porque si no, ¿qué le va a estar enseñando? Porque yo estoy ahí viendo, ¿no? Que está enseñando. Y luego a ese al que le está enseñando, después le buscamos un discípulo y se pone a enseñar y también está dando su discipulado. Con algunos de los discípulos que yo empecé, ya llevamos como en la 6ª generación de discípulos. Yo enseñé a uno, ese a otro, y ya vamos como en la 6ª generación de discípulos. Y siempre es así. Cuando enseñan, aprende más. Y eso es lo que esto es lo que él está diciendo aquí, hermanos. Eso es lo que él está diciendo aquí. Ahora, nos va a decir que en la parábola del crecimiento de la semilla, nos va a hablar del aspecto misterioso del crecimiento espiritual. Es verdad que hay una responsabilidad de nosotros, hermanos. Nosotros debemos dejar al Señor que Él nos, que Él nos, que Él nos, que Él dé el crecimiento, aunque no lo entendamos. En la palabra de la semilla dice, viene el hombre, echa la semilla, se duerme y cuando ve ya empieza a crecer la planta. Es decir, ni siquiera sabe cómo sucedió, pero está sucediendo. Si hay un aspecto de nuestra responsabilidad, hermanos, en nuestro crecimiento, pero también hay un aspecto que corresponde a la obra de Dios en nosotros. Y por eso a veces en nosotros hay momentos o épocas que crecemos muy rápido y luego se ralentiza el crecimiento, algo pasó. Y de repente vemos hermanos que van pero con todo y crecen. Y de repente se detiene el crecimiento y otra vez. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, es parte de esto, de la obra de Dios. Y finalmente, hermanos, el otro asunto del crecimiento es que el crecimiento que Jesús espera de nosotros es un crecimiento exponencial. Por eso dice que el reino es como la semilla de mostaza, que es pequeñito, pero va a terminar siendo un gran árbol, en el cual incluso las aves van a venir a anidar. Así es que el crecimiento que Él está esperando de nosotros es exponencial. Después de haber dicho esto, hermanos, los discípulos van a ser sometidos a una prueba. Ellos debieron haber entendido. Ellos debieron haber entendido la enseñanza de Jesús con respecto al crecimiento, con respecto a confiar, a entender que Dios está ahí con ellos, está en control. Ellos debieron haber aprendido. Y los va a someter a una prueba. ¿Cuál es la prueba? Van a ir al mar y se van a enfrentar a una tempestad. En ese contexto de la tempestad, los discípulos hacen lo que nosotros haríamos, ¿verdad? Inmediatamente correr a donde está Jesús. Señor, vamos a perecer. Yo he escuchado que muchas veces enseñamos ese texto en el asunto de la oración y decimos, cuando estés en la tempestad, cuando estés en la tormenta, ve a Jesús, ora al Señor. Pero parece que Marcos nos contradice, hermanos. Porque en el 40 dice que después de haber calmado la tormenta, les dice, ¿por qué están asustados? Todavía no tienen fe. Todavía no han entendido. Todavía no
han crecido en el seguimiento de mí, no han entendido quién soy yo. El asunto es que nosotros queremos, como los discípulos, que Jesús calme las tormentas. Y lo que Él quiere es que confiemos en Él en medio de la tormenta, aun si no la calma. Así es que en este punto, hermanos, los discípulos reprobaron el examen. Como algunas veces nosotros también reprobamos el examen. Porque no nos mantenemos en la confianza. Porque están asustados. Todavía no tienen fe. ¿De qué les ha hablado en la lectura que llevamos? ¿De qué les ha estado hablando? Precisamente, constantemente de eso. De tener fe. Y cuando lo somete al examen, reprueba. Así es que no nos sintamos tan mal. También nosotros hemos reprobado algunas veces el examen. Pero gracias a Dios que Él siempre da nuevas oportunidades. Capítulo 5. ¿Qué sucede en el capítulo 5, hermanos? En el capítulo 5, el Señor llega con los discípulos a Gadara y se encuentran ahí, hermanos, a un hombre que está endemoniado. Nuevamente, este hombre, el demonio, sí sabe quién es Jesús y entiende quién es Jesús. Y como dice Santiago, ¿no? El demonio también cree en Dios y tiembla. Viene aquí y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Así es que en comparación con los discípulos, el demonio sí sabe quién es Jesús, ¿no? Y bueno, se da ahí un diálogo entre los demonios y Jesús, y finalmente Jesús lo saca de este hombre. Y vemos que ahí hay una gran transformación, hermanos, de un hombre que está endemoniado, que andaba desnudo, que andaba saltando por todos lados, que está asustando a la gente, y de repente lo vemos, dice el Evangelio, sentado, vestido y en su sano juicio. O sea, Marcos nos dice esto para que nosotros entendamos cuán profunda fue la transformación que hizo Jesús en este hombre. De andar desnudo y de acá para allá, encadenado y todo eso, ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. Sin embargo, los que llegan, hermanos, ahí con él, ¿qué es lo que hacen? Se asustan y dicen: no, vete de aquí, Jesús. Hermanos, tengamos cuidado de acostumbrarnos al mal. Tengamos cuidado de acostumbrarnos al pecado. A veces el Señor Jesús quiere transformarnos, hermanos, pero ¿sabe por qué no nos transforma? Porque ya nos acostumbramos a estar así, a estar mal. Y cuando Él empieza, hermanos, a transformarnos, cuando Él empieza a hacer de nosotros otra persona, no queremos. Y le decimos a Jesús: Jesús, hasta aquí nada más, por favor. Más para allá ya no. Porque así como estoy, así estoy bien. No se acostumbre al mal, hermano. No nos acostumbremos al mal. Más bien, busquemos el bien. Mire, mientras la gente gadarena no quiere a Jesús porque ya les compuso a su loco, ¿verdad? Ya no ahora sí que le dijeron a Jesús: ya nos lo descompusiste. A nosotros nos gustaba como estaba. No les gustaba, porque dice que la gente ya ni se acercaba por esos rumbos por miedo de él. Pero cuando lo vieron bien, les dio más miedo verlo bien que verlo mal. Y ese es el asunto, hermanos, cuando nosotros estamos acostumbrados al mal y al pecado. Nos da miedo que Jesús nos vaya a componer. Porque si Jesús me quita este pecado con el que he convivido tanto tiempo, entonces ¿qué voy a hacer? Y a veces nos da miedo enfrentar o pasar por la transformación que Él hace y por la sanidad que Él hace. Y por eso a veces
nos paramos en nuestro seguimiento de Jesús o en nuestro crecimiento de Él. Pero mire, el Gadareno, que aquí dicho entre paréntesis, hermanos, siempre que hablamos de él decimos el endemoniado Gadareno, pero ya no estaba endemoniado, hermanos. Debemos decir el exendemoniado Gadareno. Entonces, pero el Gadareno, hermanos, él sí entendió, hermanos, lo que Jesús estaba haciendo, y como respuesta, él dijo, yo ya no me quedo aquí, donde ni me quieren, donde la gente me tiene miedo. Yo mejor me voy y sigo al que me está haciendo bien, al que me hizo bien, al que me hace bien. Así es que busquemos el bien, hermanos. Busquemos el bien que nos hace Jesús. Seamos como el Gadareno. Si Jesús ya empezó la transformación en ti, síguelo para que Él culmine esa transformación, como dijo Pablo. Pero aquí viene una sorpresa interesante, hermanos. Este hombre que quería seguir a Jesús, aparentemente fue rechazado por Jesús, porque Jesús le dijo que no lo siguiera. ¿Qué es lo que le dijo? Versículo 19. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Aquí nos damos cuenta, hermanos. Esta es la gran sorpresa. No es que Jesús rechazó y no permitió a este hombre seguirlo, sino que le mostró otra manera de seguir a Jesús. Usted sigue a Jesús, hermano, cuando se sabe enviado. Seguir a Jesús es saber que hemos sido enviados. Señor, te quiero seguir. Por supuesto, ve con los tuyos y cuéntales. Ve con los tuyos y compárteles grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Seguir a Jesús es saber que hemos sido enviados, que Él nos ha mandado a compartir lo que ha Él hecho con nosotros. O sea, que compartamos el bien que nos ha hecho. Este no era experto en teología, hermanos. Este no era experto en nada. Pero había una cosa en lo que sí era experto, hermanos. Él era experto en la transformación que Jesús puede hacer en la vida de una persona. Y eso era lo único que él tenía que compartir. Ahora, ¿cómo era la buena tierra? ¿Cómo era la semilla que caía en buena tierra, hermanos? Dice que producía fruto al 100 por 1. Mire, no fueron los discípulos los que dieron fruto, porque en el examen reprobaron. Ellos fueron los que vieron las circunstancias y temieron. Pero este fue donde la semilla cayó en buena tierra, porque dice el versículo 20, él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. O sea, lo mandó a su casa, pero su casa le pareció un poco y agarró Decápolis. Ahora, etimológicamente Decápolis, ¿qué quiere decir? 10 ciudades. Decápolis no era una ciudad exactamente, en estricto sentido. En realidad era una región de 10 ciudades. Este es el que dio fruto al 100 por 1. ¿Se da cuenta dónde cayó la buena semilla? ¿Quién fue la buena tierra? Alguien que antes estuvo endemoniado. No los discípulos que ya llevaban cierto tiempo siguiéndolo a él. Por eso decíamos cuando introducimos el libro de Marcos, Marcos nos presenta a los discípulos constantemente fallando y reprobando los exámenes. Pero aquí vemos que lo que Jesús dijo con respecto en la parábola, la enseñanza de la parábola, es real. Es real. Y aquí está sucediendo. Muy bien, solamente Jesús fue a esos y se regresó al puerto de origen, ¿verdad? Es lo que nos dice el versículo 21. Jesús solamente llegó y se regresa. Para mí esa es otra gran enseñanza, hermanos. Mire, el Señor Jesús solamente cruzó el mar por una persona. Eso a mí me muestra el gran amor del Señor. Él es capaz de cruzar un océano por una sola persona. Hermanos, ojalá nosotros veamos así nuestro ministerio.
Nuestro ministerio vale la pena en todos sus aspectos, aun si lo que estamos haciendo solamente obtenemos un solo resultado, una sola persona. A veces nosotros, hermanos, juzgamos el éxito del ministerio por el número de personas. Pero no, hermanos, si es una persona, vale la pena todo lo que hagamos, porque no sabemos lo que esa persona va a hacer después. A lo mejor estamos ganando, hermanos. A lo mejor estamos ganando a un hombre que después va a ir a Decápolis. Y a lo mejor ustedes dicen, no, pues yo no fui al fin del mundo, pero gané, discipulé a uno que, imagínense. Entonces no midamos el ministerio, el éxito del ministerio por los números que obtengamos, hermanos. Midamos el ministerio por la transformación que estamos haciendo, así sea en la vida de una persona. Bien, entonces llega al otro lado de la orilla, a la orilla opuesta de donde había salido, y aquí llega ahora la historia de Jairo. Vemos aquí, hermanos, en esta historia de Jairo algo que hace mucho Marcos. Marcos empieza una historia, la interrumpe, cuenta otra historia, y luego después termina de contar la historia que había empezado. Para mí esto es ver que él está escribiendo como una persona que está recordando. Y nosotros íbamos para allá y íbamos a tal lugar. Y en ese momento vimos un perro que no sé qué, y luego ya nos fuimos para allá y llegamos. Así es normal que nosotros hablemos así. Entonces, eso es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando aquí. Ahora, la historia también nos sirve, la historia el asunto de Jairo. Jairo viene porque su hija está agonizando. Así es que Marcos nos presenta el asunto donde hay una situación tensa. La hija de Jairo está agonizando, así es que Jesús tiene que llegar para salvarla. Pero interrumpe su narrativa y nos pone la historia de la mujer. Y esto aumenta la tensión en la historia de Jairo, porque sabemos que está agonizando, y entonces Jesús, en lugar de ya llegar, es interrumpido y va a atender a esta mujer. Así es que narrativamente lo que Marcos está creando es un ambiente de expectación que va a tener un clímax cuando la gente viene y le dice, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Y entonces el lector dice, oye, ¿cómo? ¿Por qué se atravesó esta mujer? Pero en realidad, hermanos, lo que está haciendo es que está incluyendo o está subiendo una dificultad más. Ya no está agonizando, ya está muerta. Porque nos va a presentar algo con respecto de Jesús. El asunto es que Jesús ahora va a tener que no sanar a una persona, sino resucitar a una muerta. Y esto es lo que Marcos nos va a presentar en la narrativa. Así es que finalmente llegan allá. Y por otro lado, hermanos, el otro asunto es que la narrativa no solamente apunta a lo que Jesús tiene que hacer, también apunta a lo que Jairo tiene que creer. Porque mientras su hija está agonizando, pues está viva, está agonizando, pero está viva. Así es que, como que es más fácil creer que Jesús puede hacer algo, ¿no? Viene a sanarla. Pero cuando le dicen, tu hija está muerta, la dificultad de seguir creyendo, hermanos, aumenta. Porque ya murió. Ya murió. Por eso es que Jesús le dice en el 36, no temas, solo cree. Solo cree. Mantente en tu fe. Y Jairo podría haber respondido, bueno, hace unos minutos era muy fácil seguir creyendo porque mi hija estaba viva. Pero ahora ya murió, así es que aquí hay un evento que ya no puede ser revertido. Pero la invitación de Jesús es a creer. Solamente cree. Y finalmente resucita a la hija de Jairo. Aquí ahora Marcos nos hace una invitación a nosotros. Tenemos que seguir creyendo.
En medio de las circunstancias, hermano. En medio de la circunstancia debemos creer. Esta es la fe de la que habla la parábola del sembrador. La que permite seguir dando, frutos. La que permite ver la obra de Dios. La que cree. Así es que los discípulos a la tempestad no creyeron. El gadareno, él sí creyó. Y Jairo, hermanos, sí creyó también. Se mantuvo creyendo, o por lo menos fue invitado a creer. Fue invitado a mantenerse en esa fe. Así que aquí nos presenta, hermanos, por lo menos 2 personajes, o 3 personajes, si tomamos en cuenta a la mujer también, que sin ninguna esperanza, sin ninguna expectativa, dijo, bueno, si yo solamente toco a Jesús, con eso sanaré. Podemos hablar de 3 personajes, hermanos, que tuvieron una fe genuina, una fe creciente en Jesús. Y Marcos entonces nos va a poner la parte opuesta de esto y nos va a relatar la presencia de Jesús en Nazaret. El asunto en Nazaret, hermanos, es que Jesús no puede realizar ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, mire, dice en el versículo en 6:6, se dice que Jesús estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos. Si usted vuelve regresa en este evangelio de Marcos hacia atrás, cada vez que Jesús hace algo, se dice que la gente estaba asombrada por lo que Jesús hacía. Pero en Nazaret, la gente no está asombrada. El que está asombrado es Jesús por su incredulidad. Ahora, ¿qué es lo que impide que la gente se asombre de la obra de Jesús? ¿Qué es lo que impide el crecimiento de fe? En el versículo 2, hermanos, dice que cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían, ¿de dónde le vienen estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también sus hermanas aquí con nosotros? Se escandalizaban de él. Mire, no podemos crecer en nuestra fe, hermanos, cuando hacemos de nuestra relación de Jesús, o nuestra relación con Jesús, como algo tan normal. ¿Me explico? Como damos por sentado, yo ya soy cristiano, yo sigo a Jesús. Y lo hacemos algo tan normal, que esa normalidad, ese creer que conocemos a Jesús, nos impide ver lo que Él puede hacer. Estamos tan familiarizados con una manera de seguir a Jesús o de conocer a Jesús, que al estar en esa familiaridad nos impide ver lo que Jesús puede hacer. Estos dijeron, Jesús, o sea, ¿a mí qué me cuentan de Jesús? Si yo conozco a Jesús, conozco a sus hermanos, o sea, estos decían que conocían bien a Jesús, pero cuando decían que conocían bien a Jesús, ellos estaban dando evidencia que en realidad no conocían a Jesús. Y ese es el punto, hermanos. Nosotros a veces no vemos el obrar del Señor porque nuestro corazón está lleno de un supuesto conocimiento de Él. Creemos que ya sabemos todo acerca de Jesús, ya sabemos todo acerca de Dios, ya sabemos cómo Dios actúa. Y entonces ya tenemos un cuadro en el cual decimos, es que Dios es así, Dios actúa de esta manera, esto es lo que hace Dios. Y de repente cuando vemos a Dios actuando fuera de nuestro cuadro, decimos, no, eso no es de Dios, Dios no puede ser así, porque yo sí sé cómo es Dios.
Y es posible, hermanos, que nos estemos perdiendo algo de la obra de Dios, algo del actuar de Dios, de conocerlo de otra manera, cuando no permitimos que, o cuando dejamos más bien, que esa relación de mucho tiempo con Jesús, cuando ese cristianismo mío, ese cristianismo cultural, podríamos decir otra vez, me impide ver al verdadero Jesús. Eso es lo que pasó aquí. Estaban tan familiarizados, lo conocían desde pequeño, que no podían creer que Él pudiera ser o fuera quien decía ser. Y por eso Jesús no pudo hacer milagros ahí. Y no es que no haya podido porque no tuviera el poder. Es que simplemente Él no podía responder haciendo milagros por la falta de fe de ellos. Por la falta de fe de ellos. Entonces, esa es la gran lección para nosotros, hermanos. A lo mejor tenemos mucho tiempo como cristianos. Y a veces hemos llegado a la conclusión de que ya conocemos al Señor. Y entonces en ese pensamiento de ya conozco a Dios, nos perdemos las obras de Dios. Debemos revisar, hermanos, nuestro seguimiento de Jesús. Necesitamos ver, y decíamos al principio, porque el seguir a Jesús, el seguimiento de Jesús es un seguimiento dinámico. Y si es dinámico, hermanos, quiere decir que crece. Quiere decir que cambia, quiere decir que no siempre va a ser igual. Quiere decir que Dios nos va a estar sorprendiendo en la manera en que Él va a actuar. Pero si yo me resisto a dejarme sorprender por Dios, si yo me resisto a abandonar ciertas pautas de seguimiento de Jesús, porque ya es cómodo hacerlo así, me voy a perder parte de la bendición de Dios. Necesitamos entonces cambiar. Necesitamos estar dispuestos a dejar que Él se manifieste y Él actúe en nuestra vida, aunque no coincida con lo que ha sido nuestra experiencia normal de seguir a Jesús. Y Él puede manifestarse de otras maneras muy poderosas. Bien. Marcos, inmediatamente después de esto, de la incredulidad en Nazaret, introduce la misión de los 12. ¿Se acuerdan cuando los llamó en el capítulo 3, me parece? Para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Del 3 al 6 ya pasaron tiempo con Él. No sabemos cuánto tiempo ocurrió aquí. Pero ahora los va a enviar. Ahora los va a enviar. ¿Se acuerda que cuando los llamó, se dijo que era para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad? Ok, aquí en la misión donde ya los está enviando, les dice, entonces les llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les daba autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, esa autoridad, hermanos, que el discípulo está recibiendo, que el apóstol está recibiendo aquí, debe vivirse en fe. En realidad, la autoridad que el Señor nos da es un llamado a creer, hermanos. Eso es un llamado a confiar, porque inmediatamente que les da autoridad, les dice, ¿saben qué? No lleven nada. No lleven nada, no lleven lonche, no lleven nada. Ni dinero lleven. Nada lleven. Pero vayan. Y uno diría, bueno, es que ya, pues sí, Dios me dio la autoridad. O ellos dirían, no, Dios nos dio la autoridad sobre los espíritus, pero no nos dijo nada de qué vamos a comer. Bueno, es un llamado a la fe, hermanos. La autoridad que recibimos en Cristo para ir es un llamado a creer que el que nos envía nos va a sostener. Que el que nos envía nos va a respaldar. Que el que nos envía se va a encargar de nosotros. Siempre y cuando nosotros vayamos y ejerzamos el llamado que Él nos ha dado. Y yo estoy seguro, hermanos, que muchos de ustedes, como ha sido conmigo en mi vida, hermanos, hemos experimentado la milagrosa provisión de Dios. Hemos experimentado cómo Él ha respaldado nuestro ministerio, cuando solamente hemos confiado en Él. Y no sé cuál sea su experiencia en el trabajo misionero, por ejemplo, pero yo he visto mucho eso en el trabajo misionero.
hace años cuando hacíamos misiones con los jóvenes. El día que menos dinero llevábamos, hermanos, era el día que mejor comíamos. El día que no teníamos transporte era el día que mejor viajábamos, porque siempre nos respaldó el Señor. Entonces, el envío y la autoridad que nos da el Señor es un llamado a la confianza. Pero también es un llamado, hermanos, la autoridad que Él nos da es un llamado a ser dignos representantes de Él. Por eso Él le hace una recomendación acerca de cuando los reciban en algún lugar, en cualquier casa que entren, cuando los reciban ahí, quédense. Y donde no los reciban, pues solamente anuncien el juicio y luego váyanse. Entonces es también un llamado a que lo representemos con dignidad. Y finalmente también es un llamado al ejercicio de la autoridad. En el caso de los apóstoles, su autoridad se demostraba, hermanos, porque echaban fuera demonios y sanaban enfermos. Aunque yo sé que en algún momento podríamos nosotros enfrentar situaciones donde vamos a enfrentar situaciones espirituales, demoníacas, y que en algunas otras ocasiones el Señor va a usarnos a nosotros para que nuestra oración sea testimonio de que Él sana a las personas. La verdad es que yo creo que esto no es algo que nosotros debemos estar buscando en estos momentos. El ejercicio de la autoridad que Dios nos ha dado es para transformar las vidas de las personas y las comunidades donde estamos. Tenemos que hacer esa transformación. Así es que Jesús envía a sus discípulos y otra vez Marcos, como va a ser muy su costumbre, inserta otra historia, interrumpe el asunto del envío de los discípulos y mete otra historia, ¿no? La historia de Juan el Bautista, su muerte. Y para el versículo 30, en el versículo 30 vuelve a la narrativa del envío de los apóstoles. Y entonces dice que ahora ya regresaron los apóstoles y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. 31, uno de los versículos más enternecedores para mí. Y él les dijo, vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Ahí vemos a Jesús como el pastor que está cuidando a su obrero. Vengan aparte a un lugar desierto y descansen un poco. Y esa es una gran enseñanza en el ministerio, hermanos. Para los que estamos en el ministerio necesitamos aprender a descansar. Necesitamos aprender a descansar, hermanos. A veces pareciera que entre más cosas hacemos, mejor está nuestro ministerio. Y entre más ocupados aparezcamos, más espirituales somos. Pero ¿sabe qué? Según Jesús, parte de nuestra vida espiritual es descansar. Vengan ustedes aparte y descansen un poco. Dice, porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían oportunidad para comer. Así es que si usted en su ministerio se siente así, hermano, que parece que ya no tiene tiempo ni para comer, escuche la voz de su Señor. Ven aparte a un lugar desierto y descansa un poco. El cuidado del Señor hacia nosotros. Ahora, una cosa del descanso, hermanos, vea usted que dice ahí, descansen un poco. No dice descansen mucho, porque de repente a veces ese es el otro extremo, ¿no? Pues voy a descansar y exageran el descanso. No, hermano, no, descansen un poco, ¿ok? Descansen un poco. Sería muy bueno que usted y yo planeáramos, hermanos, tiempos de descanso. Debemos tener tiempos de descanso físico. Yo sigo a Max Lucado cuando dice que a veces lo más espiritual que podemos hacer nosotros es tumbarnos en el sofá a ver una buena película. A mí me parece que es una buena idea del hermano Max Lucado. Pero necesitamos descansar, hermanos. Me dice una hermana de la iglesia, hermano, ¿cuándo se va a tomar las vacaciones? Y yo le digo, bueno, hermana, déjeme
ver, yo estoy checando mi tiempo de vacaciones. Me dice una recomendación, hermano. Cuando usted se tome tiempos de vacaciones, váyase a un lugar donde no haya señal de teléfono. Dice, porque nosotros tus ovejas, no lo dejamos descansar. Y si hay señal, lo vamos a localizar y lo vamos a encontrar. Y dicen, váyase a un lugar donde no haya señal de teléfono. Y yo estoy tomando muy en serio esa recomendación. Creo que eso voy a hacer, hermano. Me voy a buscar un lugar donde no haya señal. O voy a apagar el teléfono, no sé. Pero entonces, el cuidado pastoral de Jesús. Ahora, ese mismo cuidado pastoral de Jesús hacia los 12, hacia su grupo íntimo, es el mismo cuidado hacia la multitud. Jesús no hace acepción de personas, hermanos, porque inmediatamente después, cuando llegan a donde iban a hacer su retiro espiritual los discípulos, se encuentran con que se los echaron a perder, ¿verdad? Porque dice que cuando llegan allá, ya está una gran multitud. Y que cuando Jesús salió, versículo 34, vio una gran multitud, ¿y qué? Tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. Así como tuvo compasión de los 12 que no tenían tiempo ni para comer, tuvo compasión de la multitud. El Señor es el mismo, hermanos. Y cuida a uno como cuida a todos. El Señor no tiene favoritos. Aunque yo pienso que a veces yo soy su favorito, pero no tiene favoritos. El Señor cuida a todos. Ahora mire, aquí vamos a ver dos perspectivas o dos maneras de ver, hermanos, a la gente y sus necesidades. Mire, la primera perspectiva es la de los discípulos. Versículo 35. Como la hora ya era ya muy avanzada, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, el lugar es desierto y la hora avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y las aldeas al de alrededor y compren para sí algo de comer. ¿Vieron la multitud los discípulos? Sí, la vieron. ¿Detectaron la necesidad? La detectaron. ¿Propusieron una solución? Sí la propusieron. ¿Y cuál fue la solución? Despídelos. Es decir, se quisieron deshacer del problema. Pero vean la respuesta de Jesús. Y él le respondió y dijo, denles ustedes de comer. ¿Vio Jesús a la multitud? Sí la vio. ¿Detectó el problema? Sí lo detectó. ¿Dio una solución? Sí la dio. ¿Y a quién responsabilizó de la solución? A sus discípulos. Y esa es la gran enseñanza para nosotros, hermanos. La gente no es un problema del cual debemos deshacernos. La gente es una oportunidad para involucrarnos y hacer el bien a alguien como Jesús lo hizo. Cuando veamos a la gente, hermanos, no veamos problemas de los cuales tengamos que deshacernos. Veamos oportunidades para hacer el bien. Ahí están, hermanos. ¿Y qué se necesita, hermanos, para que nosotros hagamos el bien a esas personas que están en necesidad? ¿Qué se necesita? Mire, bien poco. De lo que tiene. De lo que tiene. ¿Qué es lo que tienen? Dijo alguien ahí, pues nada más tenemos 5 panes y 2 pescados. Y el Señor Jesús dijo, suficiente. Satisfacer la necesidad de las personas, hermanos, requiere 2 cosas. Los recursos que tengamos y estemos dispuestos a entregar, y la obra sobrenatural del Señor. Dios lo va a hacer. Nuestra iglesia tiene un comedor infantil, hermanos. Todos los sábados, cerca de 70 niños vienen de la comunidad donde estamos, vienen a desayunar con nosotros y tienen clases, etc. Esta semana, para el día de hoy, ahí están los hermanos trabajando ahorita, y saliendo de aquí yo voy para allá. Esta semana se iba a modificar el menú porque no había recursos. Y yo venía platicando con una de las hermanas que coordina ahí, y me dice, bueno, al principio de la semana no había recursos, pero lo cierto es que ahorita nos está sobrando comida. Alguien regaló como 200 panes de dulce y otros 200
bolillos, teleras, no sé cómo le llamen en sus diferentes lugares donde están. Es un pan blanco, saladito, para hacer tortas. Y resulta que ahora sobró pan. Y entonces dice, ¿y qué vamos a hacer con ese pan? Entonces ellos estaban proponiendo, no, pues vamos a hacerlos en bolsitas y que los niños se los lleven a sus casas. Así es el Señor, hermanos. Nosotros solamente damos lo que tenemos y Él se encarga de multiplicar. Finalmente es su obra. Es su obra, hermanos. Así es que veamos la necesidad de las personas e involucrémonos. Confiando que si yo pongo a disposición del Señor lo que yo tengo, Él va a hacer un milagro. Y va a dar y hacer más de lo que todavía nosotros pensamos que puede hacer. Bien, después de este tiempo de donde se multiplicó el alimento, hermanos, esta multiplicación de los alimentos fue algo que realmente impactó la vida de los discípulos, hermanos. Mateo lo narra, Marcos lo narra, Lucas lo narra, Juan lo narra. Es uno de los pocos relatos que aparecen en los 4 evangelios. En los sinópticos, pues uno dice, bueno, sí, son los sinópticos, deben aparecer casi lo mismo. Pero Juan también narra este evento, hermanos. Entonces, creo que ahí ellos tuvieron una enseñanza muy fuerte con respecto de eso. Y luego dice en el 45, enseguida obligó a sus discípulos a entrar a la barca. A mí me parece muy interesante leer la palabra que enseguida obligó a sus discípulos, ¿no? Obligó a sus discípulos a entrar en la barca. Ya habían tenido experiencia en otra barca, o bueno, a lo mejor era la misma, ¿no? Pues ya habían tenido experiencia en ese mar. Así como que no estarían muy de acuerdo de irse y además porque Jesús no iba a ir. Pero mire, otra vez, vemos ahí la tempestad y vemos la respuesta de Jesús. Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua y es evidente, los discípulos se turbaron. Es evidente. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Ahora, nosotros en el relato de Marcos no lo vemos, pero en los relatos paralelos nosotros vemos que Pedro va a pedir que el Señor lo llame a caminar sobre el agua, ¿verdad? Pero aquí los discípulos ya aprendieron una lección, hermanos. ¿Qué es lo que no le están pidiendo a Jesús en este relato que haga? Lo que no le están pidiendo es que termine con la tormenta. Porque en el relato de Pedro y en este relato es hasta que Jesús se sube a la barca que la tormenta se calma. Pero no antes. De hecho, cuando Pedro va caminando sobre el agua, sigue habiendo tormenta, porque los otros pasajes nos dicen que Pedro empezó a caminar, pero empezó a ver la tormenta alrededor de él y tuvo miedo. Y a él sí se le hace el reclamo, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero vemos aquí, en el relato de Marcos, que los discípulos están asustados, seguramente tienen miedo de la tormenta, pero están asustados más que nada por el hecho de que Jesús viene caminando sobre el mar. Pero cuando Él les habla, hermanos, tengan ánimo. Yo soy. No teman. Parece ser que ellos simplemente confían. Y no le piden que quite la tormenta. Es hasta que se suben a la barca que la tormenta se calma. Ahora, aparentemente ellos ya confían. Pero Marcos nos dice en el 52 que no. Porque dice en el 51, subió con ellos y se calmó el viento. Ellos estaban sumamente perplejos. 52, pues aún no habían comprendido lo de los panes. Más bien sus corazones estaban endurecidos. Otra vez los discípulos vuelven a reprobar el examen. Aunque me parece que ya no lo reprobaron tan feo como el anterior. Pero sí Marcos nos aclara.
que ellos aún no habían comprendido que Jesús tenía un poder tan grande que podía dominar todos estos elementos. Llegan a Genezaret y Jesús empieza a hacer obra de sanidad. Esto es lo que ellos hacen, ¿verdad? Capítulo 7, Jesús va a tener otra confrontación con los, con los fariseos, con los escribas. Jesús está aquí en Jerusalén ahora y ellos ven que los discípulos de Jesús no cumplen con las tradiciones de los diferentes lavamientos que los judíos tienen que hacer. ¿Se acuerdan? Mire cómo son los discípulos. No ayunan y ahora no se lavan. Entonces, a la vista de los religiosos de su época, los discípulos están completamente descalificados para ser considerado gente realmente religiosa, o gente verdaderamente seguidora de Dios. Entonces les dice a ellos, ustedes están quebrantando la tradición de los ancianos. Y aquí Jesús los va a confrontar y les dice, bueno, a lo mejor los discípulos están quebrantando la tradición de los ancianos, pero ustedes están quebrantando el mandamiento con su tradición. Porque les dice, ¿no? Les pone el ejemplo. Ustedes le dicen a una persona, si tu padre te pide ayuda, ya no necesitas honrarlo dándole ayuda. Si tú le dices que lo único con lo que lo podrías ayudar es algo que tú ya consagraste como una ofrenda. Entonces ya no tienes obligación de ayudar a tus padres porque tienes que dar esa ofrenda. Cuando el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre y que el que maldiga a su padre y a su madre muera. Dice, eso dice el mandamiento, pero ustedes en lugar de cumplir el mandamiento ponen por encima del mandamiento la tradición. Y luego les va a hablar, ¿no? Acerca de que en realidad no hay nada fuera del ser humano que lo contamine, que todo viene dentro de él mismo, de su propio corazón. ¿Cuáles son las dos enseñanzas o las enseñanzas que podemos tener en este pasaje? Número uno, hermanos, nosotros no debemos aumentarle al mandamiento de Dios cosas que Él no mandó. Debemos obedecer sus mandamientos, pero debemos obedecer sus mandamientos tal y como Él los mandó y no aumentarle a esos mandamientos. Y número dos, nuestra salud espiritual, hermanos, no depende de elementos externos, sino que depende del estado interno de nuestro corazón. ¿Cuáles son sus sentimientos, sus pensamientos? Es eso, hermanos, lo que realmente hace la diferencia en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez espiritual, en nuestra salud espiritual. Es lo que hay dentro de nosotros. Ahora, ¿sabe usted por qué es muy común que nosotros hagamos de situaciones externas la evidencia de nuestro crecimiento espiritual? Porque es más fácil. Porque es menos problemático. Mire, generalmente ¿cuáles son las características de un buen cristiano en nuestras iglesias? ¿Cómo sabemos que una persona es un buen cristiano? Inmediatamente la lista. Llega temprano al culto, ofrenda, diezma, está en su grupo pequeño, en su célula, hace esto. Ah, es un buen cristiano. No falta ninguna actividad de la iglesia. Esos son elementos externos, hermano. Pero según la Biblia, en realidad, ¿cuál es la evidencia de un crecimiento espiritual? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuál de estas cosas es algo externo? Ninguna, todas son internas. Que sí se van a expresar, obviamente, hacia el exterior, en nuestras actitudes y todo eso, pero están dentro.
no están fuera. A veces luego nos sorprendemos, pero ese hermano tan fiel que era, ¿cómo es posible que cayó en ese pecado? Bueno, externamente, aparentemente era fiel, pero internamente estaba contaminado. Y esto es lo que Jesús va a replicar o va a condenar en los fariseos. Y les va a llamar sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera se ven hermosos, les dice, pero por dentro ni los abramos. Ese es el punto aquí, hermanos. Es un llamado a que nosotros revisemos las intenciones de nuestro corazón y el estado interno, hermanos, de nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuáles son los pensamientos que gobiernan, hermanos? ¿Cuáles son los pensamientos que gobiernan nuestro corazón? Nuestras intenciones, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras acciones, son producto de qué intenciones en nuestro corazón. Eso es lo que debe ponerse en evidencia y no el asunto de cumplir ciertas circunstancias externas. Es lo que Jesús está diciendo. Y para poner esto en evidencia, entra aquí esta narrativa, hermanos, de la mujer extranjera, de la mujer sirofenicia, que va a tener un diálogo con Jesús. Jesús le dice, esta mujer viene y le pide un milagro, ¿verdad? Le pide que libere a su hija de un demonio. Entonces Jesús aparentemente quiere desecharla, ¿verdad? Le dice, no, espérate, mira, primero deja que se sacien los hijos, porque no es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Ahora, mire, esto que nosotros leemos así tan fácilmente, hermanos, en realidad es una situación muy fuerte, porque Jesús está hablando con el vocabulario típico del judío. Para el judío, hermanos, los gentiles eran perros. Así les decían. Eran los desechados. Así que cuando Jesús le está diciendo a esta mujer que no es bueno darle que lo que se debe hacer primero es dejar que los hijos se sacien y no darle lo de los hijos a los perritos, en realidad le está señalando su condición gentil y le está recordando a ella la discriminación que los gentiles están sufriendo o sufren por parte de los judíos. Eso es lo que está haciendo. Pero en realidad, hermanos, parece ser que el objetivo de Jesús es poner en evidencia lo que ya sabe que hay en esta mujer. ¿Y qué es? Fe. Por eso es que la mujer le va a contestar y le va a decir, Señor, sí, pero aún los perritos comen debajo de la mesa lo que se le cae a los hijos. Ella está diciendo, Señor, no te pido que me des a mí del pan completo, dame sobras. Dame sobras. Yo sé que si tú me das sobras, es suficiente. Y por eso Jesús dice, qué grande fe tienes, mujer. Qué grande fe tienes. Porque ese dicho de ella, dame solamente sobras, demuestra esa gran fe. Y por eso Jesús le dice, por causa de lo que has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Entonces, Jesús no está aquí apoyando la discriminación judía. Jesús lo que quiere aquí es poner en evidencia la fe de las personas. Y en ese sentido, la fe de esta mujer. Esta mujer puede tener una obra de Dios en su vida porque cree. No por su condición de mujer, ni por su condición de extranjera, que más bien la descalificaría, sino por su condición de una mujer de fe. Por su condición de una mujer de fe.
Así es que la mujer se va y obviamente encuentra a su hija tal y como Jesús le había dicho. En la siguiente narrativa, hermanos, vemos ahí la curación de un sordo, ¿verdad? Alguien a quien el Señor Jesús cura y da esta demostración de su poder. Nuevamente la gente, o el resultado es, la gente se maravilla, todo lo ha hecho bien. Aún los sordos, a los sordos ha de se oír y a los mudos hablar. Nuevamente va a presentarse otra narrativa acerca de una alimentación milagrosa. Otra vez, la compasión de Jesús hacia la multitud. Y luego, otra vez, el asunto de los discípulos que no saben cómo satisfacer la necesidad. Y otra vez Jesús preguntando por los panes, se los entregan y terminan entonces, terminan alimentando a esta multitud, ¿verdad? Y vuelve otra vez a ser confrontado con los discípulos, con los fariseos. Hay otra confrontación con los discípulos. Y entonces Jesús habla con sus discípulos y les dice, ¿no?, que se guarden de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y los discípulos inmediatamente dicen, ay, eso lo está diciendo porque no trajimos pan. Jesús está hablando de un asunto espiritual y ellos se van a un asunto material. Y entonces Él les dice, ¿por qué discuten? ¿Por qué no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Teniendo oídos no oyen? Está citando algo que le dijo antes a los fariseos, ¿se acuerdan? Cuando habló acerca de la tradición, bien dijo de ustedes Isaías. Se está citando algo ahí. Y entonces ahora les dice, cuando partí los 5 panes, entre 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas? 7. Y entonces, ¿y todavía no entienden? Todavía no entienden que no les estoy hablando de pan, sino les estoy hablando de las enseñanzas. Guardarse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes era guardarse de la influencia de estas personas. Era guardarse de que ellos pudieran llegar en un momento a pensar como ellos. Y ese es el peligro que nosotros corremos, hermanos. Si olvidamos la obra del Señor en nuestras vidas, si no somos gente que hace memoria de lo que el Señor Jesús ha estado haciendo en nosotros constantemente, en algún momento podemos llegar a ser influenciados por la cultura de alrededor de nosotros. Una buena manera para impedir, hermanos, que el contexto en el que vivimos se introduzca en nuestra relación con Jesús es estar constantemente recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Estar constantemente recordando la manifestación de Dios en nuestra vida. Estar recordando su intervención poderosa, su enseñanza, para que de esta manera podamos contrarrestar la influencia del mundo actual en nuestras iglesias y en nuestra vida. Recordemos, hermanos, constantemente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y después de esto, vemos nosotros a Jesús sanando un ciego en Betsaida. Y nos llama mucho la atención el relato, hermanos, porque el Señor lo toca, ¿verdad? Lo toma, le pone saliva en los ojos y le dice, ¿no? ¿Ves algo? Y él les dice, pues veo a los hombres, pero los veo que andan como árboles. Y dice que él puso otra vez las manos sobre sus ojos y el ciego miró intensamente. Y fue restaurada su vista y veía todo de lejos y claramente.
Entonces Jesús le envió a su casa diciéndole, no entres a la aldea. Uno se pregunta, ¿por qué está ese relato ahí? Mire, ese relato, el ciego, es una manera de relatar cómo está el crecimiento de los discípulos. Él les acaba de decir hace poco, ¿todavía no entienden? Inmediatamente está el relato del ciego que parece que ve, pero no ve completamente. Y entonces Jesús tiene que hacer algo más para que vea. Ok, estos son los discípulos, hermanos, que a pesar de que ya han visto muchas cosas de Jesús, aún no ven claramente a Jesús. Ahora Jesús tiene que hacer algo más para que ellos lo vean. Pero ya están muy cerca. Ya están muy cerca de verlo. Pero aún todavía les hace falta. Inmediatamente nosotros vamos a ver a Pedro siendo un ejemplo del ciego que ve, pero no ve. Mire, le pregunta Jesús a ellos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ya dan sus respuestas. Y luego pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo. Lo cual Pedro está manifestando aquí que efectivamente ha visto a Jesús. Él sabe quién es Jesús ahora. Y en ese momento Jesús empieza a enseñarles que es necesario que Él va a morir. Y Pedro le dice, no, Señor, no lo hagas. No lo hagas, ¿no? Y entonces Jesús le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Es decir, ya viste quién soy, pero no has visto completamente. Aún estás ciego. Necesito quitarte la ceguera. Tengo que hacer algo más para que veas, efectivamente. Hermanos, todos nosotros estamos en ese mismo proceso. Todos nosotros hemos visto a Dios. Pero ¿sabe qué? Aún podemos verlo mejor. Aún podemos verlo más. Aún podemos tener un conocimiento más grande, más profundo, más cercano de quién es Él. Pero solamente Él es el que nos puede dar ese conocimiento. Es Él quien tiene que hacer algo para que nosotros lo conozcamos más. Ese es el punto de todo lo que está diciendo aquí Marcos. Y entonces, ahora Él les va a hablar de las condiciones para seguir a Jesús. Antes de esto, Jesús no ha dicho nada acerca del costo del discipulado. Pero aquí sí, va a ser una demanda a ellos para decirles, esto es lo que yo espero de ustedes como mis discípulos. Esto es lo que yo necesito de ustedes. Así es que Él pone esas condiciones. Pero al mismo tiempo que pone las condiciones, Él va a dar una prueba de quién es Él. Obviamente no se las va a dar a todos. En el capítulo 9 dice que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los subió aparte a un monte alto. Y ahí en ese lugar fue Él transfigurado, fue glorificado. Y se les apareció Elías y Moisés y estaban hablando con Jesús. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús, Rabí, es bueno que nosotros estemos aquí y ya sabemos el asunto de la enramada, ¿verdad? Y la voz del cielo, este es mi Hijo amado, a Él oigan. A Él oigan. Este punto, hermanos, esta situación del monte de la transfiguración va a cambiar la perspectiva por lo menos de estos discípulos. Juan va a contar esto en sus cartas. Pedro también. Aquí ellos le echan un vistazo a quién es Jesús en realidad. Ya lo vieron. Y se han aproximado a la verdad al punto que Pedro ha confesado que Jesús es el Cristo. Pero aún no han visto completamente todo. Y por eso Pedro aún no comprende y como que se opone a la voluntad de Dios. Pero después de este tiempo, ahora ellos van a aprender. ¿Quién es Jesús? Porque cuando sucede la transfiguración,
Dice que mientras descendían, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había visto, sino hasta cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Es decir, les volvió a hablar de su muerte. Pero aquí ya no vemos la respuesta negativa de los discípulos. Ya no vemos a Pedro diciendo, no, que no te pase eso. Ya va entendiendo. Lo único que tienen que hacer, lo único que ellos hacen ahora es, le dicen, bueno, si tú vas a morir y eso quiere decir que tú eres el Cristo, y vas a resucitar y eso quiere decir que tú eres el Cristo, ¿por qué los escribas dicen que es necesario que Elías vengan primero? Ahora aquí están presentando más que una negativa de que Jesús haga esto, están presentando un argumento teológico, ¿no? Bueno, se está dicho que cuando venga el Cristo, Elías tiene que venir antes. Si tú eres el Cristo, ¿dónde está Elías? Y entonces Jesús les dice, no, a la verdad, Elías viene primero y restaura todas las cosas. Y como está escrito acerca del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea menospreciado, sin embargo les digo que Elías ya ha venido e hicieron con él todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Y es una referencia a Juan el Bautista. En otro de los evangelios él dice, ¿no? Este es el Elías que habría de venir. Entonces aquí los discípulos ya están mostrando otra comprensión. No es total todavía, no es completa, pero su comprensión ya es diferente. ¿Ok? Y otra vez, cuando parece que ya los discípulos llegaron a un nivel donde ya pasaron el examen, el siguiente examen lo vuelven a reprobar. El asunto del muchacho endemoniado. Dice que cuando llegan con ellos, enseguida toda la gente vino con Jesús y entonces les preguntó cuál es el alboroto que está pasando aquí, y alguien en la multitud le dijo, maestro, traje a mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Y le dice, y les dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Y mire lo que dice Jesús. Y respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo lo soportaré? Tráiganmelo. Ahora, ¿a quién le está diciendo esto? ¿Al papá del muchacho y la multitud o a los discípulos? A mí me parece que se lo está diciendo a los discípulos. Porque les dice, le dijimos a tus discípulos que sacaran el demonio y no pudieron. O sea, ellos sí creían que los discípulos podían hacerlo. Pero creo que los que no creían que podían hacerlo eran los propios discípulos. Porque de hecho no pudieron. Entonces les dice que generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Tráiganmelo. Lo traen y luego le dice, ¿no? Ahí el hombre, ¿no? Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, ¿si puedes? O sea, espérate, yo no soy mis discípulos. Yo sí puedo. Y le dice, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, sí creo. Pero si no creo lo suficiente, ayuda a mi incredulidad. Y entonces sacó al espíritu inmundo. Los discípulos van a preguntar, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Y él les dice, este género con nada puede salir, sino con oración. Y algunos manuscritos dicen oración y ayuno. Yo les decía hace rato, la autoridad que Jesús nos ha dado se debe cultivar en la relación personal con Él. Y llamó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para darles autoridad. Y aquí Él les vuelve a recordar. Ustedes podrían, pero ¿saben qué? Solamente es con oración. Ahora, quiere decir querría decir que tenían que hacer una velada de oración y pasar no sé cuántos días de oración y entonces ir con el muchacho y ya lo podían sanar. No, está hablando de su relación personal con Dios previa a eso. Está hablando de su vida diaria en comunión con Dios. Una vida en comunión con Dios tiene como consecuencia una vida de poder.
de autoridad. Eso es lo que les está diciendo a Jesús. Y otra vez Él vuelve a anunciar su muerte. Ellos seguían sin entender, pero por lo menos ya no preguntaban. Así es. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Hermano Jaime, permítame, ya le doy y luego al hermano en Houston, permítame un momento. Adelante, hermano. Sí. Para que usted también descanse un poquito de su voz. Oiga, Gracias, hermano. Me cae impresionado muchas cosas de lo que te dijo, pero también ahí, el punto ahí con el ciego de Pensatia. La pregunta ahí es, para mí, es de que la gente le llevó a un ciego digamos, de nacimiento, por decirlo. Sí. Pero la pregunta es, ¿quién se lo llevó? ¿Los discípulos o la gente que quería tentarlo? ¿O la gente que no estaba sobre él para ponerle gorro ahí? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué lo agarró? ¿Por qué tuvo que sacarlo aparte de todos? Y acá en privado, a mí que he perdonado, les escupió en su rostro. Humanamente puedo pensar, pues ¿qué es eso? Jesús, el Jesús bondadoso, haciendo escupiendo para darle la vista a este hombre. Humanamente no es posible escupir, ¿verdad? Y va a caer. Pero la pregunta es, ¿eso qué implica en las leyes judaicas? A lo mejor había alguna explicación sobre eso que no entendemos. Esa es la pregunta, ¿verdad? Ok. Creo que quienes le trajeron al ciego, hermanos, era su familia, sus amigos, alguien diferente a los discípulos. Ahora, ¿por qué lo saca de la aldea, hermanos? ¿Y por qué luego le dice que no vuelva a entrar a ella? Eso es parte del secreto mesiánico que ya hemos mencionado en alguna ocasión antes. Jesús, cuando sana a alguien, siempre le dice, no le digas, no lo digas. Porque el asunto del secreto mesiánico, hermanos, es que Jesús no quiere que la gente lo siga solamente por los milagros, que es de hecho lo que está pasando. Jesús quiere que ellos lleguen a la convicción por la enseñanza, no por los milagros. Entonces, esa es la razón por la que lo saca de la aldea y esa es la razón por la que le dice no regreses a la aldea. Es para guardar ese secreto. Ahora, ¿cuál es el asunto de que le moje los ojos con saliva, como dice Reina Valera actualizada, o le escupa los ojos, como creo que dice Reina Valera 60? Probablemente este es un asunto de acomodación a la cultura. Es decir, Jesús se está contextualizando. Yo estoy seguro que Jesús no creía que en su saliva hubiera algún tipo de poder. Pero la gente de su época sí creía eso. Que los maestros o la gente que curaba su saliva, de hecho su ropa, tenía algún tipo de poder. Es la misma razón por la que la mujer que está enferma de flujo toca el manto de Jesús. Entonces Jesús se está acomodando solamente a ellos en su contexto, en su comprensión. Eso es lo que Él está haciendo y por eso está haciendo este tipo de cosas. Pero no quiere decir que Jesús esté diciendo que así es como se hacían las cosas o esté sancionando como buena una práctica. Solamente se está acomodando a ellos. Mi hermano de Houston. Hermano, tenemos un problema con usted. No sé cuál sea ahí la situación. Yo le sugeriría, hermano, que en la semana traten de checar eso. No sé qué pasa, hermano. Ahora, si usted quiere hacerme su pregunta vía ya tengo. ¿Es usted, hermano? Ah, no. Hermano Ernesto de Houston. ¿Es usted? Otro hermano. Ok, muy bien. Me mandó un mensaje. Bueno, me puede mandar su pregunta por el WhatsApp, hermano, si es que usted quisiera hacerlo. Muy bien. ¿Nadie más? ¿Ninguna otra pregunta? Muy bien.
Ahora, miren lo que va a pasar aquí en el 38, hermanos. 9:38. Ya estamos casi por terminar. 9:38. Dice, Juan le dijo, maestro, vimos a alguien que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Qué sucedió antes de esto, hermanos? Los discípulos no pudieron echar fuera un demonio. Ahora aquí se encuentran con uno que sí puede. Que sí puede, ¿no? Y los discípulos dicen, no, a ver, espérate, los que están autorizados para echar fuera demonios somos nosotros somos los apóstoles, los discípulos, los 12, el grupo apostólico. Tú ni siquiera eres del grupo, tú no lo hagas. Y entonces Jesús les dice, no se lo prohíban, porque nadie que haga milagros en mi nombre podrá después hablar mal de mí. Es decir, todo aquel que está haciendo algo en el nombre de Jesús, lo está haciendo porque está sometido a la autoridad y señorío de Cristo. Lo está haciendo porque está conociendo de Él. Y no podemos nosotros tener ese celo ministerial, ¿no? O ese celo donde Jesús sea exclusivo de nosotros. Eso es lo que les está diciendo Jesús a ellos, hermanos. Es bien interesante. Ahora, ¿por qué pone Marcos este relato aquí, hermanos? Porque Marcos quiere poner no en tela de juicio el discipulado de los discípulos, sino quiere decirnos, hermanos, que lo que Jesús les estaba pidiendo a sus discípulos no era difícil de hacer. Creer, confiar, tener fe en Jesús para vivir la autoridad que Él había prometido, no era difícil, porque aquí está uno que lo está haciendo. Está uno que probablemente tiene un corazón más abierto a la obra de Dios, tal vez tiene un espíritu más dispuesto a ser enseñado por Dios. Y lo está haciendo. Así es que, hermanos, lo que Jesús nos pide que hagamos no es difícil. No podemos nosotros escudarnos, hermanos, en el hecho de que algo que Jesús está pidiendo sea difícil para nosotros. No, porque aquí vemos un ejemplo de que hay alguien que sí lo está haciendo. Y eso también nos debe dar otra enseñanza, el asunto del celo ministerial, hermanos. Dios va a obrar a través de que Él quiera, porque Él es Dios. Y así lo va a hacer. Bien, hermanos, tengo su pregunta, hermano. Dice, ¿me podría explicar más acerca del secreto mesiánico? Empezamos la próxima clase con esta pregunta, ¿les parece? ¿Ya son a las 11? A ver. Adelante, hermana. Es sobre, disculpe, y es sobre otra clase, es la de hermenéutica. Disculpe, Sí. ¿cómo es que vamos a subir la tarea? A mí se me recomendó que lo hiciéramos por mensaje. Ajá. Pero no salida, así o algo. Ok. Ahorita veo yo al hermano que nos apoya con eso. Yo le pedí que subiera a la plataforma ya el link a través del cual ustedes puedan subir la tarea. Okay. Yo le voy a pedir que nos lo ponga, y si no, envíenlo por mensaje. Alguien ya me mandó así por mensaje el trabajo. Sí. Si quieren hacerlo así, háganlo. Otra cosa, bueno, yo lo subí y lo subí sin la bibliografía, o sea, sin la referencia. Lo puedo volver a subir. Y la otra cosa es, ¿cómo va a calificar esta clase? Muy bien. Qué interesante pregunta, hermana. Tengo pensado que para esta clase, hermanos, los trabajos que yo les voy a estar pidiendo van a estar basados en hechos. Recuerde que estamos por terminar Marcos y luego vamos a ver Hechos. Todos los trabajos que les voy a pedir a ustedes van a estar basados en Hechos. Entonces, cuando empecemos Hechos, yo voy a ponerles ya la lista de trabajos. Si puedo, los puedo hacer ya en esta semana, pero va a ser basado en Hechos todos. ¿Sí? Muy bien, hermanos. Entonces, la próxima semana, hermanos, hermano de Houston, empezamos la clase con su pregunta. ¿Ok? Muy bien. Oramos, hermanos, y nos despedimos. Señor y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por lo que tú nos estás enseñando. Gracias por tu palabra, Señor, puesta a nuestra disposición.
y por la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para hablarnos. Sigue bendiciéndonos, Señor, y bendice a mis hermanos donde quiera que ellos estén. Gracias por sus vidas. Guárdalos, Señor, provéeles y úsalos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana. Nos vemos el próximo sábado, si Dios permite. Dios les bendiga.